Historia de Padre Pío de Pietrelcina. Padre Pío de Pietrelcina fue bautizado con el nombre de Francesco Forgione. Nació en el pueblo de Pietrelcina, cerca de la ciudad de Benevento, Italia, el 25 de mayo de 1887. Era hijo de Grazio Forgione y María Giuseppa de Nancio y tenía 6 hermanos. Desde niño manifestó interés por las cosas de Dios. No faltaba a las misas y oraciones. Ya de pequeño mostraba gran admiración por Nuestra Señora y Jesús, convirtiéndose también en amigo de su ángel de la guarda. Francesco recurría a él muchas veces pidiendo ayuda en su camino para vivir el Evangelio. No es de extrañar que, más tarde, el Padre Pío exhortara a los fieles a pedir ayuda a su ángel de la guarda. Él sabía que lo que más desean los ángeles es conducir a sus protegidos hacia Dios. Por eso, decía, la intimidad de cada uno con su ángel de la guarda es de gran importancia. Vida religiosa y ordenación de Padre Pío. A los 15 años, en 1902, ingresó en el noviciado de la Orden de los Capuchinos en Morcone. En esa ocasión adoptó el nombre de Fraile Pío. Al terminar el noviciado, Fraile Pío hizo los votos simples en 1904. En 1907 profesó los votos solemnes. Luego, completó los estudios clásicos y de filosofía. Después, fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en el Duomo de Benevento. El sacerdocio del Padre Pío. En 1916, el Padre Pío fue al convento de San Giovanni Rettando, donde vivió toda su vida. Tenía una gran compasión por el sufrimiento de las personas. Por eso, pronto se dio cuenta de que su misión sacerdotal era acoger en sí mismo el sufrimiento del pueblo, como una especie de catalizador. La confirmación de esto fueron los estigmas de Cristo que el Padre Pío recibió en su propio cuerpo y que duraron más de 50 años. Parece que, a través del Padre Pío, Dios quería aliviar el sufrimiento de su pueblo. Y, de hecho, todos los que lo buscaban salían reconfortados. Maravillas en el sacramento de la confesión. Padre Pío de Pietrelcina se entregó por completo al ministerio de la confesión. Sabía que esta es una de las maneras más eficaces y maravillosas que Jesucristo dejó para aliviar los sufrimientos del corazón y liberar de las garras del demonio. Por eso, el Padre Pío pasaba hasta 14 horas al día en el confesionario. En muchos casos, cuando el fiel no tenía valor para confesar un pecado grave, el Padre Pío lo revelaba por inspiración divina. Esto ayudaba a muchos fieles a liberarse de sus males. De hecho, por esto, el Padre Pío sufrió terribles ataques del maligno, fue torturado, tentado y puesto a prueba muchas veces, pero no se desanimó. Oración y acción. El Padre Pío no solo quería aliviar el sufrimiento espiritual de las personas, sino también el sufrimiento físico. Por eso, tuvo la inspiración de construir un gran hospital, al que dio el nombre de Casa Alivio del Sufrimiento. Esta maravillosa obra se convirtió en un referente en toda Europa. La espiritualidad que se expande. Atendiendo a un pedido del Papa, el Padre Pío creó los grupos de oración, con el objetivo de aliviar los horrores causados por la Segunda Guerra Mundial en el corazón de las personas. Estos grupos se convirtieron en células catalizadoras del amor y la paz de Dios en un mundo lleno de sufrimiento. Fallecimiento. Cuando los grupos de oración celebraron 50 años, se reunió una gran multitud en San Giovanni Rettando para una misa conmemorativa. Esta fue la última misa y la última vez que los hijos espirituales del Padre Pío lo vieron. En la madrugada del 23 de septiembre de 1968, en su celda conventual, el Padre Pío entregó su espíritu. Falleció con fama de santidad y dejó una multitud de personas que se convirtieron en sus devotos e hijos espirituales en los incontables y grandes grupos de oración que se multiplicaron por todo el mundo. Devoción al Padre Pío de Pietrelcina. La fama de santidad del Padre Pío se hizo cada vez mayor después de su muerte. Este es uno de los requisitos para iniciar un proceso de canonización. Además, muchos fieles testificaron haber recibido gracias por intercesión del Padre Pío. Por eso,
El proceso de canonización del Padre Pío comenzó en 1982. El Padre Pío fue beatificado el 2 de mayo de 1999 y canonizado el 16 de junio de 2002 por el Papa Juan Pablo II. A partir de entonces, fue llamado San Pío de Pietrelcina y su fiesta litúrgica se celebra todos los años el 23 de septiembre. Las señales de los milagros del Padre Pío. Además de los estigmas que duraron 50 años, existen varios relatos que atestiguan que el Padre Pío tenía el don de la bilocación. Entre los muchos milagros atribuidos a su intercesión está la curación de un niño llamado Matao Pío Colella. Sobre él se desarrolló todo el proceso de canonización del Padre Pío. Los papas reconocen la santidad del Padre Pío. El Papa Benedicto XV dijo sobre él: el Padre Pío es uno de esos hombres extraordinarios que Dios envía de vez en cuando a la tierra para convertir a los hombres. El Papa Pablo VI, miren la fama que alcanzó. Cuánta gente de todo el mundo reunió a su alrededor. ¿Pero por qué? ¿Por qué era un filósofo? ¿Por qué era un sabio? ¿Por qué tenía medios? No, sino porque celebraba la misa humildemente, confesaba de la mañana a la noche, era, difícil de decir, un representante estampado de los estigmas de Jesús. Era un hombre de oración y de sufrimiento. El Papa Juan Pablo II, el Padre Pío fue un generoso dispensador de la misericordia divina, sobre todo a través del sacramento de la penitencia. El ministerio del confesionario atraía a numerosas multitudes de fieles. Incluso cuando trataba a los peregrinos con aparente severidad, estos, al tomar conciencia de la gravedad del pecado y arrepentirse sinceramente, casi siempre volvían atrás para el abrazo pacificador del perdón sacramental. Exhumación y exposición pública. La exhumación del cuerpo incorrupto del Padre Pío tuvo lugar el 20 de abril de 2008 y el mismo día fue expuesto al público en la cripta de la iglesia de Santa María del Grazia, en San Giovanni Retando. El Padre Pío puede ser considerado el apóstol del sacramento de la confesión. A través de este sacramento ocurrieron grandes milagros de curación de corazones heridos y conversiones. Significado y simbolismo de Padre Pío de Pietrelcina. San Pío o Padre Pío de Pietrelcina es un santo reciente. Nació en 1887 y falleció en 1968, en Italia. Por eso, su vida fue acompañada por la fotografía en los periódicos, pues, en vida, ya tenía fama de santidad. El gran ministerio del Padre Pío fue el de atender confesiones. Dedicaba horas diarias a este ministerio de curación y liberación y estaba favorecido con dones extraordinarios, que ayudaban a los fieles a confesar los pecados más ocultos. Sensible al sufrimiento humano, fundó la Casa del Alivio del Sufrimiento, un hospital maravilloso que se convirtió en un referente en Europa. Conozcamos los símbolos en su imagen. El hábito marrón de Padre Pío. El hábito marrón del Padre Pío simboliza la orden religiosa a la que pertenecía. El Padre Pío era de la orden de los capuchinos, una rama de los franciscanos. El color marrón en el hábito de los capuchinos simboliza la pobreza y la humildad que los franciscanos deben vivir. Y estas fueron virtudes destacadas en la vida del Padre Pío, testimoniadas por todos los que convivieron con él. Era pobre, sencillo, humilde y alegre, a pesar de todos los sufrimientos que vivió. La barba de Padre Pío. La barba del Padre Pío es otra característica de la orden de los capuchinos. Todos usan barba como señal de simplicidad, pobreza y desapego. La figura de Nuestra Señora con el Niño Jesús. El Padre Pío era un gran devoto de Nuestra Señora. Rezaba varios rosarios todos los días. En sus predicaciones siempre exaltaba el papel de la Virgen María en el misterio de la salvación y exhortaba a los fieles a confiar todas sus angustias a Nuestra Señora, pues ella es Madre, conoce nuestra debilidad y puede interceder por nosotros ante Dios. El crucifijo en las manos de Padre Pío. El crucifijo en las manos del Padre Pío representa su fuerte conexión con la pasión de Cristo. Esta conexión era tan fuerte que, muchas veces, sintió en su cuerpo los dolores y el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, incluso en esos momentos más difíciles de su vida, no perdió la fe,
no perdió la paz y mucho menos la alegría, que debe ser una característica de los franciscanos. Los guantes en las manos de Padre Pío. Los guantes en las manos del Padre Pío revelan los estigmas de Cristo que recibió. Durante gran parte de su vida terrenal, el Padre Pío tuvo en sus manos los estigmas de la cruz de Cristo. Esto le causaba gran sufrimiento, y al mismo tiempo, gran consuelo. Era un hombre de profunda oración y gran intimidad con Dios. Muchos fueron los beneficiados por su oración, intercesión y consejo. Oración de San Padre Pío, compuesta por él para rezar después de la comunión. Quédate, Señor, conmigo, porque necesito de tu presencia para no olvidarte. Sabes cuán fácilmente puedo abandonarte. Quédate, Señor, conmigo, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi vida, y sin ti pierdo el fervor. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi luz, y sin ti reina la oscuridad. Quédate, Señor, conmigo, para mostrarme tu voluntad. Quédate, Señor, conmigo, para que escuche tu voz y te siga. Quédate, Señor, conmigo, porque deseo amarte y permanecer siempre en tu compañía. Quédate, Señor, conmigo, si quieres que te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo, porque, por más pobre que sea mi alma, quiero que se convierta en un lugar de consuelo para ti, un nido de amor. Quédate conmigo, Jesús, porque se hace tarde y el día llega a su fin, la vida pasa, y la muerte, el juicio y la eternidad se acercan. Necesito de ti para renovar mis fuerzas y no detenerme en el camino. Se está haciendo tarde, la muerte avanza y tengo miedo de la oscuridad, de las tentaciones, de la falta de fe, de la cruz, de las tristezas. Oh, cuánto te necesito, mi Jesús, en esta noche de exilio. Quédate conmigo esta noche, Jesús, porque a lo largo de la vida, con todos sus peligros, te necesito. Haz, Señor, que te reconozca como te reconocieron tus discípulos al partir el pan, para que la comunión eucarística sea la luz que disipe la oscuridad, la fuerza que me sostenga, la única alegría de mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque en la hora de la muerte quiero estar unido a ti, si no por la comunión, al menos por la gracia y el amor. Quédate conmigo, Jesús. No pido consuelos divinos, porque no los merezco, sino solo el regalo de tu presencia, eso sí te suplico. Quédate, Señor, conmigo, porque solo a ti busco tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo, y la única recompensa que te pido es poder amarte cada vez más. Con este amor resuelto deseo amarte de todo corazón mientras esté en la tierra, para seguir amándote perfectamente por toda la eternidad. Amén. San Padre Pío, ruega por nosotros.